Muy bien. Pues vamos a comenzar nuestra reunión de la Vicaría de Río Piedras, Trujillo Alto. Estamos esperando que lleguen algunos otros sacerdotes, pero en todo caso, vamos a... Tomás, puedes quitarte el bozal. Ni se va a oír bien. Sí, sí. Está vacunado el padre, ¿verdad? Sí, vacunado, padre. No, está bien, tranquilito. Está vacunado, así que aquí puede haber 3 pies, allí son 6. Según el CDC. ¡Hombre! Ha llegado el querido padre Gerardo. ¿Cómo está? Tan, tarán, tan, tarán. La juventud es Indiana Jones. ¿Vacunado o no vacunado? Vacunado, bueno, pues entonces, allá al ladito de padre. ¿Tú conoces a padre? Claro. ¿Verdad que lo conoces? El ínclito y ponderado padre Carlos. Muy bien. Entonces, cuando tú digas, padre Tomás, estamos chequeando a ver si se está oyendo. Sí, sí, sí. Sí. Se escucha bien por allá. Alguien de los que esté conectado que pueda dar muestra de que lo escuchan bien al otro lado. Se escucha. Muy bien. Bueno, pues les invito a que comencemos con una breve oración para ponernos siempre en la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Buenaventura, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos, hermanos presentes y los que nos acompañan desde su parroquia, lugares donde se encuentren ahora. Quiero agradecer la invitación que nos hicieron, ¿verdad?, para cubrir estos temas, la idea que nos dieron, y gracias también a quienes nos van a estar hablando, Padre Carlos Pérez, Padre Fernando Felices. Primer tema que vamos a cubrir es una importante decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la libertad religiosa y la ideología de género. Luego de su presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas, que también los hermanos que nos acompañan desde sus hogares pueden enviar su pregunta por escrito y eventualmente pues les ayudaremos presentándoselas a Padre Carlos. Luego de eso daremos paso a la presentación con Padre Fernando sobre la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia a cargo de la Congregación para el Clero del año pasado, julio 20 del año pasado, 2020. Así que la primera presentación primero, luego preguntas y respuestas, y la segunda presentación
Agradezco a todos los que han podido estar conectados y estar presentes, y pues que sea de mucho provecho para nosotros y eventualmente para nuestras comunidades parroquiales, a las cuales pues estamos llamados a pastorear y compartir la verdad que nos hace libres. Les dejo ahora pues con el Padre Carlos. Estas cositas siempre tienen que estar parpadeando. Pues que ya está conectado con él. Ya está, ¿verdad? Entonces aquí, si lo vas a poner, o te lo vas a poner. Mira. Ahí, ¿verdad? Entonces lo pones más abajo. Para un poco ayudarme a presentar aquí al padre, digo el tema de él. Uno de los grandes logros de la nación americana en la historia del derecho fue la Constitución de Estados Unidos, que fue una cosa verdaderamente asombrosamente nueva. No solamente el concepto de república federada, y entonces en la Constitución de Estados Unidos pues se presenta por primera vez en la historia del derecho internacional un derecho a la libertad religiosa. Y eso es muy importante para la doctrina de la Iglesia Católica, porque fue un teólogo americano, John Courtney Murray, ¿sí o no, padre? Un teólogo jesuita, el que presentó eso en el Concilio Vaticano II. Y había un obispo, un arzobispo de Cracovia, joven, que estaba por allí en el concilio y dijo, oiga, para las iglesias que estamos sufriendo persecución, ¿sí o no?, en estados totalitaristas, eso nos viene como anillo al dedo. Es verdad. Y la iglesia, en un documento extraordinariamente, diríamos, revolucionario, ¿verdad? Una novedad en la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Nadie se imaginaba que iba a progresar y llegar a esa conclusión, pero gracias a la experiencia americana y lo que era la Constitución de Estados Unidos, la Iglesia Católica reconoció como un derecho fundamental la libertad religiosa, que no es un privilegio, no es te damos permiso, es un derecho de las personas. Recuerden que también en las Naciones Unidas también había recogido, ¿verdad? En la Declaración de los Derechos Universales, pues recogió ese derecho, ¿no? Así que fue un hito en la historia de la Iglesia, ¿no? Pero ahora con algunos gobiernos de Estados Unidos, en particular el presidente Obama, pues parecía que estaba bien amenazado uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Estados Unidos. Quizás en la historia, no sé, ¿verdad? Yo no soy especialista en la historia americana, pero en la historia de los presidentes, el que más vulneró, ¿verdad?, o amenazó la libertad religiosa fue el presidente Obama, precisamente para secundar unas ideologías, ¿verdad?, y promover otros derechos, ¿verdad?, que son derechos legales, todavía no son derechos fundamentales. Hay que hacer la distinción, ¿verdad? Son derechos creados recientemente o reconocidos recientemente. Así que este tema creo que es sumamente importante, ¿verdad? Porque la iglesia en Estados Unidos y en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos y en Puerto Rico, tiene que tomar nota de esto. Porque hay unas amenazas serias, ¿verdad, Padre Carlos?, a la libertad religiosa como derecho fundamental de las personas, no es solamente de las instituciones eclesiásticas, es de los creyentes, de los laicos, ¿verdad? Y con esto acabo. Yo tenía una feligres aquí que trabajaba para una agencia del gobierno y su jefe, en el mes de junio, que no es el del Sagrado Corazón, es el Pride Month, quería que ella participara en una fiesta que iban a hacer en la oficina durante horas de trabajo para celebrar la diversidad del Pride Month. Y ella dijo, yo no voy a participar. Cogió ese día libre, pero después hizo un caso administrativo dentro de esa agencia y lo ganó. Que él no podía obligar porque eso no tenía nada que ver con el trabajo, ¿verdad?, de la agencia donde ella estaba. Pero fíjense las amenazas individuales a los creyentes que trabajan en el gobierno, y no digamos a la familia, ¿verdad?, de esta pugna que hay ahora. Así que creo que con esa introducción ponemos, ya está situado Padre Carlos para exponer esta interesante, esta decisión importantísima. Buenos días a todos los que nos están viendo. Mi parroquia, ella se conecta
a través de la... ¿me oyen, verdad? Se oye, muy bien. Entonces, le agradezco, ¿verdad?, a nuestro vicario la oportunidad de poder dirigirme, ¿verdad?, a ustedes los sacerdotes en esta casa llena que tenemos aquí y a los que nos están viendo a través de, ¿verdad?, de las redes, y a la parroquia, de nuevo mía, que se conecta porque siempre tenemos un conversatorio a las 11 de la mañana, desde que inició la pandemia, sobre temas distintos, sobre todo para que crezcan en el conocimiento de la fe a través del catecismo de la Iglesia Católica y los temas que nos pueden inquietar a nosotros como creyentes, ¿verdad?, a nivel de mi parroquia. De nuevo agradezco la oportunidad. Ustedes saben que en la Sagrada Escritura, para comenzar, ¿verdad?, ¿dónde surge esta inquietud de una cultura influenciada por el cristianismo que plantea la libertad religiosa como un derecho fundamental? ¿Dónde surge? Porque uno podría pensar, eso es una experiencia del mundo cultural antiguo. Había libertad religiosa. ¿Cuál era la experiencia que tenían los cristianos cuando confrontaron por primera vez una religión que no admitía ser, por decir así, asumida en la experiencia religiosa de carácter político romana? El cristianismo es la única religión que decía, no existe sino un solo Dios, y nosotros, los creyentes cristianos, obedecemos a ese único Dios. No podemos, por decir así, rendirle culto al César, ni a los dioses, ni hacer los ritos que tenían un carácter, por decir así, de unidad política. Los romanos no tenían problema con la diversidad religiosa, de hecho, asumían todos las religiones que conquistaban. Pero la única religión con la cual ellos vieron una amenaza era precisamente el cristianismo. Porque el cristianismo no se dejaba asumir, por decir así, por otra religión, que fuera una religión más. Si el cristianismo hubiera cedido, nunca hubiese sido perseguido. Los romanos no tenían problema, usted adore al Dios que quiera, pero estos ritos, que son expresiones de unidad política y de sometimiento al imperio, no son negociables. Y el cristianismo decía, lo siento, mi concepción de Dios es absoluta, no existen otros dioses. El cristianismo dialogaba, de hecho, con el mundo antiguo, dialogaba con la filosofía y la cultura. Nunca pudo dialogar con el contexto religioso romano, con el cual, como se ven en los primeros escritos cristianos, mantenía una confrontación, pero el cristianismo, con la persecución de los primeros 3 siglos, hizo crecer en la conciencia de la humanidad de que la diversidad nunca debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad. De tal manera que la iglesia perseguida, queriendo violentar, los mártires son el testimonio de un reclamo que frente al Estado, el Estado es incompetente con un área que se llama el área de la conciencia, y que nadie debe ser forzado a tener que elegir. Esa es la clave. Y uno dice, pero eso es tan importante. Imagínense, la Sagrada Escritura recoge una de las primeras confrontaciones del cristianismo con su entorno cultural religioso. Le habían prohibido que predicasen en nombre de Jesús, que públicamente hablasen de la resurrección, y dice la Sagrada Escritura que el Sanedrín los reunió amenazándolos y diciéndoles, ¿no les habíamos prohibido a ustedes predicar en nombre de ese? Y han llenado a Jerusalén con su predicación. El apóstol Pedro, a nombre de los 12, con ese sentido de su responsabilidad ministerial, dice lo siguiente: los llamaron y les ordenaron que no volvieran a hablar ni a enseñar nada sobre la persona de Jesús. Pedro y Juan
le replicaron: ¿os parece justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Es decir, Pedro está articulando lo que en semilla ha sido lo que nosotros vamos a ver en este caso, que ya el Tribunal Supremo lo ha utilizado para aplicar a un caso diverso que tiene que ver con los Amish. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pedro. No nos pueden poner a elegir entre seguir nuestra conciencia, Dios, y seguir los dictados del Estado. Ese es un planteamiento que no es solamente hecho por el cristianismo en su origen. Es un planteamiento que, por ejemplo, se planteó, valga la redundancia, la cultura griega. Ustedes leen las tragedias de Edipo Rey, todas estas Antígona. Y cuando ustedes ven Antígona y el mismo planteamiento del apóstol Pedro, era una inquietud cultural. ¿Hasta dónde el Estado puede reclamar a la conciencia individual tener que ceder ante los dictados, por decir así, que van contrarios a lo que la persona humana en su libertad considera que debe ser el modo correcto de actuar? De hecho, Antígona la matan porque ella, en el campo de batalla, el tío que gana y se convierte en el dictador, en el gobernante de Atenas, prohíbe bajo pena de muerte que nadie entierre al hermano de Antígona. Antígona, ¿verdad? Como ustedes saben, va allí, lo entierran, la ven y la acusan, y ella dice más o menos lo siguiente: yo tengo que obedecer a los dioses, y los dioses nos ordenan a nosotros que hay que enterrar a los muertos, porque las consecuencias son trágicas para ellos. Antes yo morir que renegar lo que los dioses nos han dictado. Esa inquietud que presenta la cultura griega y que el cristianismo se tiene que enfrentar a una cultura que no reconoce el valor, vuelvo a insistir, de la diversidad. Insisto en el uso del término diversidad, porque el cristianismo reclamaba una diversidad religiosa única. Ni los judíos, el imperio romano, con respecto a los judíos que tenían la misma concepción absoluta y que creían que los dioses no son nada, pero los judíos no tenían la actitud proselitista. El judaísmo, ¿verdad? Los romanos decían, pues mira, en el fondo, estos son unos locos, déjalos allí, que ellos sigan con sus ritos y sus ideas, porque no son una amenaza. El cristianismo no solo proclamaba como el judaísmo, existe un solo Dios, todo lo demás no tiene existencia, sino que hacía algo peor, tenía una actitud proselitista que el judaísmo no tenía. Si tú te querías hacer judío, le daba igual. Pero el cristianismo tenía como pretensión una vocación de universalidad, chocaba con una cultura que no podía reconocer esa diversidad, no le podía dar acomodo razonable. Ustedes, teniendo en cuenta este contexto, pueden entender que el documento que el padre Fernando subrayó, ¿verdad?, que Dignitates Humanae, fíjense, es el documento donde el episcopado norteamericano tuvo un influjo decisivo, porque partían de una experiencia histórica que les hacía reconocer en la diversidad un valor que debe ser promovido: libertad religiosa. De tal manera que la cultura católica del momento histórico en la que surge este debate, que es tal vez el documento más debatido, es el documento que tiene las mayores consecuencias de disidencia dentro de la Iglesia, y es el documento casi como para algunos interpretativo de todo el Vaticano II. La gran aportación, vuelvo a insistir, del episcopado norteamericano a este documento interesantísimo. Pues como les decía, el contexto histórico es de tolerancia. La idea un poco era que el mal, como por ejemplo la diversidad religiosa, debía ser tolerada como un mal para evitar mayores males.
Por lo tanto, el acento estaba en el aspecto negativo. Dignitatis Humanae está diciendo, no es que la libertad religiosa de cada ser humano, incluso cuando está en el error, que no es un derecho al error, sino incluso cuando está en el error, ¿por qué? Porque nadie debe ser coaccionado para actuar en contra de la propia conciencia. Esto es un debate que se da en un mundo cultural griego, en el cristianismo que confronta el imperio romano y la cultura romana, reclamando espacios de acomodo razonable a su diversidad y presentándose que no es una amenaza al bien común. Por eso, solamente cito del documento Dignitatis Humanae, que es un documento a leer, realmente es apasionante. Fíjense lo que dice. Dice lo siguiente, en el número 7 dice, por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la libertad íntegra, según la cual la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse, sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. Fíjense lo que está diciendo, en mi opinión, el documento de la Santa Sede, ¿verdad? El Vaticano II. Está diciendo que la libertad religiosa no se parte de presupuestos que la coartan, sino que se parte que es un derecho que la sociedad debe siempre reconocer, a menos que haya un interés apremiante y siempre intentando buscar el medio menos oneroso. Si ustedes se dan cuenta de lo que comenzó con un planteamiento, no me pueden poner a elegir entre Dios y los dictados de la sociedad. Si me ponen a elegir, las consecuencias para un creyente es lenguaje de martirio. Y lo que reclama el creyente permite el acomodo razonable, que es un concepto que se ha ido desarrollando jurídicamente y que lo que dice aquí, en la medida en que lo sea. Estas tres cosas que influencian sin duda el pensamiento teológico del episcopado norteamericano, que aporta a este debate, un debate que se da a nivel europeo. Es el debate de la Alemania que surge del totalitarismo, es el debate que se da en Francia, es un debate en la cultura occidental. Fíjense, por lo tanto, y todo esto que le estoy diciendo como, por decir así, como introducción, es para que puedan entender qué es lo que está en juego con esta decisión que se titula Fulton versus City of Philadelphia. Una decisión importantísima que ha dejado insatisfecho a muchos creyentes porque no ha logrado superar el esquema, como veremos, de entender que la libertad religiosa no hay obligación de darle acomodo razonable, pero lo veremos. Por lo tanto, como les decía, en mi opinión, el Vaticano II, utilizando el lenguaje de la tradición norteamericana, lo que está diciendo es que la libertad religiosa siempre debe ser respetada. Subrayo, siempre. A menos que el Estado tenga un interés apremiante e incluso cuando tiene un interés apremiante, se debe buscar el medio menos oneroso. Me explico para que puedan entender la inquietud que quiero suscitar. Un testigo de Jehová que ellos no creen que la transfusión de sangre sea algo moralmente aceptable para un creyente cristiano. No entramos, como es obvio, en la discusión teológica sobre nuestros hermanos testigos de Jehová o incluso el planteamiento teológico que ellos hacen
anclado en la escritura y en su interpretación. No entramos en ese tema, porque la libertad religiosa no es razonabilidad. No, es que no me parece razonable. El Tribunal Supremo, en un caso que hace algunos años, que se titula Hobby Lobby versus Saber, es el caso del Obamacare, que obligaba a que instituciones privadas tuviesen que comprar un paquete de plan médico en la que incluía, por decir así, un plan para abortar o para lo que tiene la esterilización de las personas. Entre las cosas que estaban incluidas estaba la posibilidad, ¿verdad?, de que en el país protestante de corte familiar, extendida por todos los Estados Unidos, muy exitosa, y ellos fundaron, así lo dice en el sumario del caso, esta corporación para responder a una necesidad personal y a un mandato divino. Ellos entienden, por lo tanto, su actividad religiosa, la entienden en el marco, por decir así, de parte de su conciencia. Así lo dicen ellos. Nosotros hacemos esta empresa, además de ser para nosotros sustento de vida, es sobre todo un modo de glorificar a Dios. De hecho, ellos utilizan parte de los beneficios que ellos tienen en la empresa, parte de esos beneficios los utilizan para vender Sagradas Escrituras. Ellos crearon una corporación más pequeña con la finalidad que parte de los beneficios se utilice para vender, ¿verdad?, por decir así, Sagradas Escrituras. Entonces, como les decía, entonces Hobby Lobby planteó, pidiendo excepción, acomodo razonable, que es el concepto, acomodo razonable, con respecto al Obamacare, en la que ellos no iban a comprar una, por decir así, una cubierta médica para sus empleados. Dicho sea de paso, ellos habían ganado siempre los premios de ser los mejores patronos con sus empleados, incluso comparten con ellos parte de los beneficios, es un gran patrono. Y ellos les decían, mira, nosotros le compramos, y de hecho siempre le hemos comprado un plan médico excelente, pero no podemos incluir que incluya aborto, porque es contrario a nuestra conciencia cristiana y nuestra empresa fue fundada, inspirada en nuestros principios cristianos. La administración del presidente Obama, que había dado excepciones para motivos seculares, le dijeron, mira, no, y motivos seculares es que yo este plan lo he tenido desde antes y me gusta mi plan. Pues, por ejemplo, tenían un grandfather clause en la cual los que habían tenido antes su plan médico, si lo querían, que ese es, por decir, el planteamiento. El planteamiento de ellos es, no me pongan a elegir, denme en el acomodo razonable, yo quiero contribuir a la sociedad, yo quiero comer, yo quiero vivir, yo quiero ser parte de la sociedad, como la carta a Diogneto. Mire, nosotros somos como ustedes, nosotros vestimos, trabajamos, tenemos familia, hablamos la misma lengua que hablan ustedes. Por lo tanto, no nos pongan a elegir. Obama decía, ¿verdad? La administración de Obama decía que no podía entender ese ¿por qué? Porque decían ellos, no es razonable, decía el Obama, no es razonable. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos no están utilizando la cubierta médica. La cubierta médica la usa el empleado. Ellos solamente están pagando, por lo tanto, ellos no están colaborando en el mal. La jueza Sotomayor, la jueza puertorriqueña, hacía eco a esa argumentación, diciendo, no es razonable ese pensamiento religioso. Yo no creo que es legítimo. Además, porque es un pensamiento discriminatorio contra la mujer. Porque no es razonable. Ellos no están contribuyendo al mal. Es indirecto y lejano.
El Tribunal Supremo en su decisión en Hobby Lobby dice, si algo hemos aprendido, más o menos así, no son sus palabras textuales, si algo hemos aprendido en nuestra experiencia de libertad religiosa, que a los jueces ni a la sociedad le toca juzgar la razonabilidad de un pensamiento religioso. Puede ser que para ti no sea razonable. Ese no es el planteamiento. El planteamiento de libertad religiosa no es razonabilidad, no es institucionalidad. No, si tú no eres católico, perteneces a una religión instituida. No, tu planteamiento individual de libertad religiosa no tiene valor. No, la libertad religiosa es individual. Cada uno puede reclamarla con absoluta libertad. Y por lo tanto, la idea que daba, ¿verdad? El tribunal dijo, miren, nosotros no nos metemos en razonabilidad. La gente puede creer lo que quiera. Puede creer en un espagueti volador. Puede creer en algo que tal vez no será razonable para otras personas, pero para ellas sí. Y la libertad religiosa los cubre. Individuo y pensamiento. El Tribunal Supremo en Hobby Lobby falla a favor de Hobby Lobby y le dice a Obama que tiene que darle el acomodo razonable. Entre otras razones, le dice, no puedo entender que tú le hayas dado todas las excepciones seculares y por un solo motivo religioso no quieras dar excepción. Y añade, tú no puedes tratar a las razones seculares mejor que lo que trata las razones religiosas. Si ustedes se dan cuenta, ese pensamiento es el que permea las decisiones, por ejemplo, en torno al COVID-19, que por ejemplo el estado de Nevada le permitía 50% a los casinos, que ustedes se pueden imaginar, es un lugar donde las personas van, hay conglomeración de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las iglesias solo le permitía 50 personas. Iglesias que podían caber 10,000 personas. El Tribunal Supremo le dijo no. O sea, ¿cuáles son las razones? El interés apremiante que te mueve a ti que por motivos seculares tú le permites un casino tener 50% y a las iglesias 50 personas. ¿Qué interés apremiante puede haber? No pudieron demostrar ningún interés apremiante, porque las mismas razones de seguridad, de contagio, de uso de mascarilla, etcétera, son las mismas razones en una iglesia. Por lo tanto, si tú abres la concretera, he dicho yo, de Ponce, tienes que abrir la iglesia. No es que, bueno, yo la voy a abrir cuando no. Desde que tú comienzas a tratar el sector secular o razones seculares, dando excepciones o dando beneficios, no se lo puedes negar a un creyente, porque entonces les pondrías a tener que elegir entre su conciencia y los dictados de la sociedad. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el planteamiento que el cristianismo le hace a la cultura antigua y que sin duda, influenciada por toda esa batalla cultural, se plasma en los textos constitucionales de los Estados Unidos. Ahora pasamos, ¿verdad? Por lo tanto, termino con este pensamiento. Recuerden, interés apremiante es la clave. El Estado tiene que respetar la libertad religiosa. No es cuando, bueno, por ejemplo, en Puerto Rico hay una ley, que es la ley de vacunas, del 1980 me parece que es. Esa ley dice que se da excepción por motivos religiosos, ¿verdad? En el uso de las vacunas. Además de motivos médicos, pueden haber motivos médicos que una persona no pueda vacunarse. Para motivos médicos exige que la persona tenga un certificado médico que lo determine. Sobre todo, esta es la vacunación de niños, que ustedes saben que hay unas vacunas compulsorias para que un niño pueda acceder a la escuela pública. Pero los padres pueden, ¿verdad? Además de motivos médicos, por motivos religiosos. Pero exige una cosa, que tiene que ser una religión organizada, en la que un pastor, un sacerdote, un imán, etcétera, pueda certificar que la religión tiene con respecto a las vacunas
una inquietud de naturaleza religiosa. En mi opinión, y hay decisiones, nunca el Tribunal Supremo se ha expresado sobre ese particular. En mi opinión eso es inconstitucional. Y de hecho, una Corte Federal en Nueva York que le plantearon la cuestión lo dijo así. Católico. Yo puedo ser católico y creer, por ejemplo, qué sé yo, que las vacunas tienen que ser respetadas la conciencia de cada uno. La iglesia tiene civil, no estoy hablando a nivel eclesiástico, a nivel civil puede reclamar su derecho con la misma fuerza de una institución de 2000 años. La iglesia que empezó en la Marquesina tiene el mismo derecho de libertad religiosa que la iglesia católica que tiene 2000 años. Por eso siempre debe ser respetada, a menos que haya un interés apremiante, como el caso, por ejemplo, como no lo terminé, que es el caso de los testigos de Jehová. Ellos no creen en la transfusión de sangre. Cuando el Estado enfrenta el mejor bienestar de un niño, papá y mamá dicen, yo no creo en la transfusión de sangre. ¿El Estado tiene un interés apremiante? Claro que sí. El mejor bienestar de un niño, vida o muerte. ¿Existe un medio menos oneroso? Existen dos posibilidades. El Estado puede decir, el Departamento de la Familia, tú eres un sinvergüenza, te voy a quitar la patria potestad. Ya no vas a tener a tu hijo, lo saco de la casa, de ahora en adelante va a estar en otra familia. O la segunda es acomodo razonable. Le quito, como dice el nuevo código, que recoge esa tradición jurídica. Entre las cosas que el nuevo código, los creyentes pudimos aportar, una es que el Estado puede quitar en ese momento la decisión de los padres, pero cuando pase la emergencia se lo tiene que devolver. O sea, que no puede ser utilizada esa decisión particular de un testigo de Jehová de no querer darle transfusión de sangre a su niño. No puede ser utilizada para quitarle el derecho a los padres a su patria potestad. No puede ser interpretada como un abuso de un menor. El medio menos oneroso que lleva al acomodo razonable en ese balance de interés entre el mejor bienestar del niño y la patria potestad por motivos religiosos de conciencia, el Estado tiene que buscar el acomodo razonable. No puede intentar atropellar. Y la decisión que vamos a ver, que es Fulton versus City o Filadelfia, plantea eso. En el fondo dice, si puedes dar acomodo razonable, tienes que darlo. En las condiciones, ¿verdad?, en que se da en esa ciudad, que en el caso de Puerto Rico aplica este criterio. Es decir, siempre debe ser respetada, se debe buscar el interés apremiante y el medio menos oneroso. Quiero clarificar, ¿verdad?, cuando he dicho, ¿verdad?, que el cristianismo hizo un planteamiento cultural que podríamos llamar de la diversidad, nunca es un problema. El cristianismo no fue con espada a conquistar el mundo antiguo o a evangelizar, porque entendió que en materias de conciencia, como dice el documento Dignitatis Humanae, en materia de conciencia no puede haber coacción. Y por lo tanto, las armas que utilizó el cristianismo es siempre ver la diversidad como un reto de diálogo, de persuasión o incluso de acomodo razonable. El cristianismo, cuando se enfrentó al mundo antiguo, vuelvo a insistir, intentó dialogar, acomodarse. Vuelvo a presentar la Carta de Ogneto. Es el mapa de un cristianismo que dice, déjenme acomodarme razonablemente, yo les respeto a ustedes su diversidad, déjenme la mía. Yo lo voy a intentar convencer. De hecho, San Justino, por ejemplo, uno de los primeros filósofos cristianos, es interesantísimo leer los escritos de San Justino, sus diatribas con un pagano filósofo, sus diatribas con el judaísmo. Es una joya. Uno no la debe leer, ¿verdad?, desde la confrontación, sino el intento de hacerse entender en un contexto cultural tan diverso a la raíz judía, por decir así, del cristianismo. Y por lo tanto, ustedes se pueden imaginar, el cristianismo siempre busca
en la diversidad una oportunidad de diálogo, de acomodo razonable. Entonces, como les decía, este es el esquema, ¿verdad?, que podríamos llamar el esquema, ¿verdad?, de el escrutinio, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, estricto. ¿Verdad?, que es un modo de analizar los conflictos desde esta óptica. Si la religión es sincera, el reclamo es sincero porque los tribunales pueden discernir sinceridad, el gobierno puede discernir sinceridad. No es una persona que mañana dice, ah, no, pues yo, por ejemplo, hay un caso en Nueva York donde una persona que no cree en las vacunas y de repente, que de hecho, perdón, se había vacunado, de repente en unas vacunas dice, no, yo no quiero por motivos religiosos. Entonces, cuando se analiza sinceridad, nunca iba a la iglesia, tenía escritos que decía que era ateo, que no creía en Dios, que eso es una imposición. Sinceridad. Es decir, cuando el ejercicio de la libertad religiosa es sincero, el Estado tiene que buscar, si siempre acomodo razonable, respetarlo, a menos que demuestre un interés apremiante y que existe solo en medio menos oneroso. Pero hay otro escrutinio, que es un caso que se llama Employment Division, este caso versus Smith. Esto es un caso de 1992. Hasta ese momento, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aplicaba este criterio. Sería largo explicar ese proceso, que es un proceso histórico. Imagínense, la Constitución Americana de libertad religiosa y de anti-establishment, ¿verdad?, que nosotros la traducimos como separación de iglesia y Estado. Esa es una cláusula solo para el gobierno federal. Pero en el 40 se incorporó, sería muy largo explicar, pero para que lo entiendan, desde el 1940 se puede utilizar contra los estados, que es todo este desarrollo posterior, que ha llevado, ¿verdad?, a distintas visiones de cómo debe ser implementada la libertad religiosa o la separación de iglesia y Estado con respecto a los estados o a los territorios. Recuerden que es un balance y que el Tribunal Supremo ha dicho siempre que la libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado, tiene una finalidad: garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, no al revés. O sea, la mentalidad del desarrollo legal en Puerto Rico y Estados Unidos, no es que Puerto Rico o Estados Unidos es una nación que promueve la secularidad. Por ejemplo, Francia sí. Francia desde 1905 tiene una ley religiosa, ¿verdad?, de separación de iglesia y Estado, que la finalidad es promover la secularidad. Por ejemplo, no pueden haber expresiones religiosas en contexto de servicio público. Ahí ustedes no ven que el presidente dice, ¿verdad?, viva la república y viva el Dios que nos ha creado. No, porque es una sociedad que promueve la secularidad. Por ejemplo, ellos dicen que el uso del burga, de niños en burga en actividades públicas escolares, no es posible. En Estados Unidos y en Puerto Rico, el camino es el acomodo razonable. Pero en Employment Division versus Smith, y perdonen que estoy hablando de términos jurídicos, pero vamos a ir al caso, pero para que puedan entender. Ustedes imagínense, allí el Tribunal Supremo dijo lo siguiente: este es el caso de unas personas que por motivos religiosos utilizaban peyote. Ustedes que hay grupos de americanos, indios, que utilizan peyote como parte de su ceremonia religiosa. El Tribunal Supremo dijo, ¿verdad?, porque el Estado votó a esta persona, le votaron de su empleo porque dio positivo al uso de peyote, y él reclamó, en Employment Division del Estado, reclamó, miren, páguenme en el desempleo.
Y el desempleo en ese estado, si te votan por motivos de drogas, no lo puedes reclamar. Él, pues el caso llegó al Tribunal Supremo, él dijo, mi libertad religiosa, aplíquenme el esquema que ustedes han aplicado. Y el Tribunal Supremo hizo un cambio. Dijo, no. Leyes neutras de alcance general, el Estado no está obligado a dar acomodo razonable. Y lo escribió un juez de los más, el juez por antonomasia conservador, que es el juez Escalía. Ya ustedes ven, son dos esquemas, leyes neutras de alcance general, el Estado no tiene que dar acomodo razonable. Son dos modos distintos. En Puerto Rico, ¿cuál es el que prevalece? En nosotros nos aplica unos estatutos federales que se llama el Religious Freedom Restoration Act, que no lo voy a tocar, pero para que ustedes entiendan, en Puerto Rico, a diferencia de los 50 estados, aplica este esquema en todos los territorios y en nuestras relaciones con el gobierno federal. Este esquema que viene, ¿verdad?, de esa tradición, porque a raíz de esto se hizo un estatuto que se llama el Religious Freedom Restoration Act para restaurar, por eso se llama Restoration Act, para restaurar ese esquema anterior. Y fíjense bien, el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional en un caso de la Iglesia Católica del estado de Texas, en la cual reclamaba el estatuto y dice, el gobierno federal no puede imponerle a los estados este esquema, sino que tiene que respetar este otro esquema. Pero para los territorios prevaleció. Por lo tanto, nosotros podemos reclamar este esquema como parte de nuestro derecho a la libertad religiosa. Entonces, por último, ahora vamos al caso que nos concierne. El caso, como les decía, se titula Fulton versus City of Philadelphia. Es un caso bien importante, pero es frustrante, porque se esperaba que el Tribunal Supremo revirtiera Employment Division, ese esquema, para los 50 estados, porque hay una batalla cultural. ¿Y cómo se brega con la batalla en la cual los creyentes, hay unos derechos emergentes por orientación sexual e identidad de género que reclaman espacios democráticos en nuestra sociedad, tanto norteamericana como puertorriqueña? ¿Cómo se puede llegar al acomodo razonable cuando entran en conflicto la libertad religiosa versus estos derechos emergentes por orientación sexual e identidad de género? Si seguimos el esquema de Employment Division, ustedes van a ver, por ejemplo, el caso de una law clerk del estado de Tennessee, que ella cuando se declaró en el 2015, ¿verdad?, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, tuvo consecuencias en los 50 estados y en los territorios. Y entre las cosas que, ¿verdad?, que ella, que era county clerk, que tenía que firmar las licencias de matrimonio, ella reclamó, yo no puedo firmarla, porque mi conciencia bautista me prohíbe cooperar en algo que yo entiendo que es mal. Recuerden, la libertad religiosa no es racionalidad, es decir, no, pero es que eso no es razonable y tu firma no quiere decir que tú te estás casando, no. Ahí no es. La libertad religiosa es el reclamo de un creyente, respeten mi conciencia, no me pongan a elegir. Pues ella presentó varias alternativas, dijo, una, a paso, walking distance, las personas pueden ir a otra oficina y recibir su walking distance. 2, los jueces estatales pueden conceder la licencia. 3, reclamó al Estado, por favor, cambia la ley para que yo no tenga que firmar, ni los que como yo tienen problemas de conciencia, porque cuando a mí me eligieron como county clerk, no existía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por favor. El caso es que un grupo
¿verdad?, de personas activistas de los movimientos LGBTQ, no entro en juicios valorativos, fueron allí para pedir la licencia. Ella se negó, terminó en el Tribunal Federal, y el Tribunal Federal, pudiendo buscar la alternativa, que después la buscó, decidió meterla presa. Estuvo presa por motivos de conciencia, habiendo la posibilidad de acomodo razonable. Partiendo, es un estado, de que para un estado de la Unión, leyes neutras de alcance general, no hay que dar excepción. Después él dio excepción, dicho sea de paso, después él buscó la alternativa que se aplicó, que pudo haber hecho desde el principio, pero quería meter presa para enviar un mensaje. Esa batalla cultural que yo, ¿verdad? La cosa es más compleja, ¿verdad?, de lo que yo he explicado, pero para que puedan entender qué es lo que está detrás de este caso y qué es lo que está detrás de una batalla compleja en la que nosotros como puertorriqueños y los países del mundo, no solamente Estados Unidos, esto es una batalla que se está dando en España, es una batalla que se da en Europa, es una batalla que se está dando en nuestros hermanos latinoamericanos que incluso no tienen la estructura jurídica norteamericana, ni la nuestra, para intentar resolver ese conflicto. Es una batalla sin duda apasionada, de confrontaciones, en la que nosotros debemos aportar ese diálogo, de no ver amenaza, sino de ver una oportunidad para acomodos razonables de todos los intereses envueltos que sean legítimos. Bueno, la cuestión es, Fulton es una organización católica. Desde el siglo XVIII se ha dedicado a la atención de niños y desde hace 100 años ayudar a niños huérfanos o que son quitados de su familia a encontrar matrimonios, padres, ¿verdad?, adoptivos. Utilizo el término adoptivo en sentido amplio, serían foster parents, y para que puedan atender estos niños que han sido sacados de su familia de origen. Fíjense bien, desde hace 100 años, o sea, no es de los otros días, desde hace 200 años, 100 años se dedican a esto, 200 años. La ciudad de Filadelfia había tomado una determinación de que en los procesos de adopción o de foster parents, porque parte de lo que hacía esta organización es evaluar los matrimonios, evidentemente según los criterios de la catolicidad, evaluar los matrimonios heterosexuales que tuvieran las condiciones, matrimonio, estabilidad, etcétera, para ser padres de unos niños. Pues la batalla comenzó, ¿verdad? En la ciudad le dijo, no puedes hacerlo, tienes que amoldarte a los nuevos criterios, y si padres de personas, matrimonios del mismo sexo o parejas del mismo sexo te reclaman, tienes que permitirle, tienes que evaluarlo y darle los niños. Comenzó la batalla, de hecho hubo unas reuniones que son entre la ciudad y que son unas cosas ofensivas. La jefa de todo el departamento le decía, ustedes tienen que cambiar esa mentalidad cavernícola. Además, ustedes tienen que seguir los nuevos aires que hay incluso entre los católicos. Y le citaba, mira, este otro, etcétera, para forzar su conciencia. Recuerden, la libertad religiosa no es una cuestión institucional, es individual, etcétera. Bueno, la cuestión es que, o sea, que no me pueden decir a mí, ah, no, es que la iglesia evangélica piensa esto, y tú ¿por qué piensas como católico esto? No, porque no es personal. Y no es razonabilidad. O sea, razonabilidad, por ejemplo, hay organizaciones que se dedican a atender niños hispanos para conseguirles familias hispanas. De tal manera que si un afroamericano va a esa organización, se le dice, nosotros intentamos que los niños hispanos se queden entre hispanos. Hay leyes federales que, por ejemplo, niños que nacen de Native American, de americanos nativos, deben ser, y que sus padres mueren o lo que sea, tienen que ser dados en adopción. La primera opción son los niños. O sea, hay motivos seculares, entre otras razones, para que los niños vivan en su ambiente cultural. Y por lo tanto, si un blanco va a una reservación a pedir un niño huérfano
indio, se le va a decir con mucha cortesía, nosotros nos dedicamos solo a los niños, a las parejas indígenas. De nuevo, motivos seculares, pero en este caso de Fulton, a pesar de que los estatutos del Estado decían sí, el Estado dijo no, pues fíjate, no te voy a dar la excepción porque esos motivos religiosos tuyos son discriminatorios, no son legítimos y eso va a ofender a los sectores que piensan distinto a ustedes. Por otros motivos lo dan seculares, que podría ofender a una persona. Yo soy un hispano, quiero adoptar un niño afroamericano y me dicen no, porque queremos ponerlo con un afroamericano. Pero cuando por motivos religiosos yo me dedico solamente, o sea, en este espacio yo me dedico durante 100 años a conseguir este tipo de pareja. Otros se dedican a otras parejas porque es su expertise. Y ellos habían dicho, si nos viene una pareja, que no le fue ninguna pareja le fue a reclamar, porque la gente sabe. Y entonces lo único que hizo, decían ellos, y además si viene una pareja, nosotros le vamos a informar, mira, están estos lugares donde ustedes pueden ir y que les van a atender muy bien. Hay que ver el sumario, como ellos dicen que hubiesen afrontado el tema. No es que le van a decir, no, porque ustedes son unos impíos y unos sinvergüenzas, no. Al contrario, con gran delicadeza, miren, nosotros nos dedicamos a este espacio, pero hay otras personas que tienen, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, el Tribunal Supremo, amparado en el estatuto, no en la visión amplia, sino que el estatuto dice, se pueden dar excepciones seculares, dice, tú no le puedes negar cuando alguien reclame excepciones religiosas. Por lo tanto dice, si puedes darla, tienes que darla. ¿Por qué? Porque no puedes poner a elegir a un creyente entre seguir los dictados de la conciencia y prestar un servicio a la sociedad. Sería excluir de la sociedad la diversidad creyente que tanto ha enriquecido nuestro acervo cultural y como país. Imagínense, en el 50, una decisión del Tribunal Supremo del 52 dice lo siguiente: nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. Imagínense, esa es la conciencia jurídica que tiene, por decir así, la cultura norteamericana y nosotros igual. Hay un autor que escribió La tragedia del ateísmo contemporáneo, ahora se me va el nombre. En el prólogo dice lo siguiente: podremos construir una sociedad sin Dios. Sí podremos, pero al final esa sociedad se volverá contra el mismo hombre. Un poco el planteamiento de esta batalla cultural está por ahí. Este caso, después hubo otro caso, ¿verdad?, que aplicó los parámetros que se llama Amos versus el Estado. Ahora no lo tengo ahí, pero es secundario. El caso de unos Amish, donde aplican estos parámetros. Los Amish, el Estado ha decidido que las aguas residuales en ese estado tienen que tener un aditivo moderno para que todas las aguas residuales son las de los baños, etc. Los Amish le dicen, mire, nosotros por fe no podemos aceptar nada de la modernidad, pero nosotros tenemos del siglo XVIII unas cositas que utilizamos, que son unas maderas que hacen lo mismo que hacen esa máquina. El Estado, para ponerlo simple, le dijo lo siguiente: no, estás equivocado, aquí mando yo. O te haces lo que te digo, añadir estos aditivos, o tienes que dejar el pueblo. Tienes que ir donde tú quieras, pero en el pueblo ya no puedes estar. Claro, el Tribunal Supremo acoge y dice, lo devuelve al Estado y le dice, apliquen estos criterios, y le dice, le estamos dando una segunda oportunidad. Por favor, no fallen en esta segunda oportunidad. Y le decimos cuáles son los criterios, ¿verdad? Y le va señalando los criterios de aquí. Y al final dice lo siguiente: ningún ser humano se le debe poner a elegir entre seguir los dictados de su conciencia y vivir en un pueblo. Así concluye. De alguna manera, lo que nosotros empezamos con los apóstoles, no nos pueden poner a elegir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, es lo que el Tribunal Supremo concluye diciendo, no nos pueden poner a elegir. Tú puedes y yo pensar, ay, pero que son exagerados, es que yo no puedo entender, es que eso no tiene ninguna razón. El defender el derecho de lo que yo no creo que tienen razón
de libertad religiosa es defender mi propio derecho a actuar conforme a mi conciencia, porque si no, nos van a encajonar en el silencio de nuestras conciencias. Nada, yo creo que más o menos con esto, perdonen que era mucho más amplio, pero no, es que si no se van a cansar ustedes y yo también. Pues nada, si hay alguna preguntita que puedan tener. Pues le agradecemos a Padre Carlos Pérez su exposición brillante, interesantísima, sintética. Él quisiera hablar, seguir hablando, pero muy bien, fantástico. Muchas gracias. Vamos a tener un hiato, un periodo breve, y entonces comenzamos la próxima exposición.